Exacto. Y sigue en aumento, así que partamos nomás, Paula, ahí estamos grabando. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cierto? A esta sesión más de este ciclo de psicoeducación que da nuestra fundación Círculo Polar, ¿ya? Este ya es nuestro quinto año, estamos súper contentos que estas charlas se sigan manteniendo, sigan avanzando y tengamos la posibilidad de conocer todos estos profesionales de lujo y nos vengan a enseñar y a hablar desde su perspectiva de trabajo. Bueno, hoy día explicar primero que esto es webinar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no hay acceso ni a cámara ni a micrófono, pero las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿ya? Durante la presentación o después la pueden hacer dentro de la ventana del chat, ¿ya? Como siempre decimos que cuando se abre este espacio de preguntas después de que termine la presentación que va a dar el profesional invitado, sean preguntas atingentes, ¿ya? Atingentes, por favor, al tema que vamos a tratar, ya que haya respeto en todo momento y tolerancia también a las preguntas y respuestas también que puedan haber. Ya, y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro invitado que ya es parte de la casa. Leonardo está desde el primer año que nosotros empezamos, cuando hacíamos en aquellos años ahí las charlas presenciales ahí en un colegio. Él siempre nos apoyó desde su profesión, que ha sido un gran aporte y que sigue siendo un gran aporte para las personas que convivimos con estos diagnósticos de trastornos del ánimo. Y ahí, bueno, y nuevamente lo invitamos porque nunca es suficiente, ¿cierto? Así que bueno, vamos a presentar a este gran profesional que es Leonardo Estrada, terapeuta ocupacional, licenciado en Ciencias de la Ocupación Humana y diplomado en el modelo de ocupación humana y presidente de la corporación, es MOHO, ¿se pronuncia? Mojo. Se pronuncia Mojo Bueno, Chile. ahora los dejo, claro, y él va a hablar de hoy va a ser aporte de la terapia ocupacional en la salud mental. Así que le damos la bienvenida a este gran profesional y amigo ya de la Fundación, Leonardo. Ya, Leonardo, el espacio es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Espero que todos estén bien, espero que todos estén abrigaditos porque hoy día en la mañana ya amaneció un poco más helado, se nos fue el veranito de San Juan. Eh, Les quiero dar las gracias por la oportunidad de poder seguir hablando de terapia ocupacional y cómo puede esta disciplina médica aportar en el logro del bienestar en el área de la salud mental. Como les decía Paula, mi nombre es Leonardo Estrada, yo tengo 15 años de experiencia en el acompañamiento a personas con problemática de salud mental, pero desde la perspectiva ocupacional, desde la perspectiva del hacer de la persona, de la ocupación. Ya, y lo menciono inicialmente porque la idea de esta conversación que vamos a tener es poder explicarles cómo la terapia ocupacional puede aportar en el logro del bienestar y la satisfacción en el hacer en personas que pueden ver interferido ese bienestar producto de una problemática de salud mental. Y qué acciones hace el terapeuta ocupacional, cómo entendemos cuál es nuestro aporte en la participación y en el hacer y que después podamos tener un espacio más abierto en donde podamos conversar de dudas más específicas o incluso aspectos que ustedes han podido observar en sí mismos o en sus familiares, que podamos discutirlos brevemente y poder ver cómo la terapia ocupacional ahí podría aportar. Ya, para ello tengo una presentación que espero podamos ver, no sé si lo estamos logrando. Sí, sí, se ve súper bien, Leonardo. Ya, Modo perfecto. presentación. Ok. Ya. Entonces yo estoy acomodando aquí mis controles y vamos a iniciar entonces. Em, Tenía preparado algunas dinámicas, pero preferiría que lo pudiésemos hacer a través del chat porque es más fácil, así no nos enredamos tanto con eh, otras estrategias y todo. Me gustaría que los participantes hoy día del chat pudiesen, o sea, de la charla pudiesen usar el chat y me cuenten a la base, ¿qué es lo que ustedes saben de terapia ocupacional? Entonces vamos a dar unos 3 minutitos, 2 minutitos. Pues yo voy a tengo el chat abierto. Por favor, los que sepan algo de terapia ocupacional, ingresen al chat y me cuentan. Y así vamos eh, acercándonos al concepto. Yo escribí la preguntita en el
chat, Leonardo, para ahí Muchas apoyar un gracias. poquito la dinámica. Maribel dice que no sabe mucho, pero que lo necesita harto. ¿Ok? Bueno, en realidad para las personas que tenemos alguna problemática de salud mental, nos vamos dando cuenta después con el tiempo cómo las problemáticas de salud mental impactan en nuestro quehacer diario. Y lo vemos como un síntoma esto de que me cuesta levantarme en la mañana, me cuesta organizar una rutina, mis ciclos de ánimo impactan en mi desempeño laboral, que es lo que comenta también Jorge. Eh, que no sé si se refiere al trabajo diario laboral o también se refiere a las actividades cotidianas, ¿ya? Que ambas son cosas que el terapeuta ocupacional puede apoyar también. Marcela habla del apoyo al hacer, efectivamente, y ahí es donde ampliamos un poco el concepto del hacer. Nos gusta en terapia ocupacional entender el hacer como toda actividad que tiene propósito y significado para la persona y a veces eso incluso puede escapar de lo que convencionalmente entendemos como ocupación. De hecho, los formularios nos preguntan ocupación y nos quieren preguntar por el trabajo. Pero la ocupación es un concepto mucho más amplio y mucho más concepto. Maite nos comenta de que recibió terapia ocupacional en la internación y sí, hay terapeutas ocupacionales en la internación, pero tiene un trabajo muy específico que tiene que ver con poder favorecer el bienestar en el periodo de internación y fomentar la estabilización, que es el propósito de una hospitalización. Entonces, las actividades son muy acotadas y son distintas en realidad. Una vez se queda con esta idea de que terapia ocupacional es manualidades. Isa nos habla de la inserción laboral. Sí, es una de las áreas que trabajamos que tiene que ver no solamente con el desarrollo de las habilidades duras o técnicas, sino de las habilidades blandas, puntualidad, relación con profesionales, organización, etcétera. Ya, Gabriela, es que entiendo de que el micrófono no está habilitado para los participantes, entonces por eso ella pregunta si tiene abierto el micrófono, pero Yo, a lo mejor Gabriela entró después, pero yo expliqué al principio de la charla que esto es una modalidad webinar, entonces por lo tanto no está habilitado ni el micrófono ni la cámara, pero ustedes se pueden comunicar por el chat, ¿ya? Y ahí pueden escribir todas sus apreciaciones, preguntas, etcétera. Rocío nos habla de la terapia ocupacional como la funcionalidad, independencia y autonomía en nuestras ocupaciones. Sí, es cierto, lo tenemos entendido de esa manera también, pero hoy día quiero abrir un poco más el espectro, porque la terapia ocupacional no va solamente a apoyar que tú funciones, que seas capaz de, sino que además también va a apuntar a que tú estés satisfecho y contento con tus ocupaciones. En muchas oportunidades las personas pueden lograr la funcionalidad, más no el bienestar o la satisfacción. Puedo hacer lo que me pidan o lo que debo hacer, pero no lo que deseo hacer, no lo que me hace feliz. Y sabemos muchas veces que cuando uno eh, transita por dificultades de la salud mental, hay ciertas actividades, ciertas ocupaciones que van a hacer que yo me sienta mejor, pero que muchas veces no van a tener tanta cabida en mi cultura familiar o en mi tiempo, ¿ya? Y también tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, ¿ya? Tiene que ver con el equilibrio ocupacional finalmente. Ok, entonces, muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a hacer este entendimiento desde una perspectiva primero como embudo ya general. Voy a dejar el chat abierto por si alguien quiere seguir comentando. eh, para poder, yo voy a tratar de coger todas las preguntas que ustedes me quieren hacer. Primero que todo, tenemos que entender más allá de la terapia ocupacional que el bienestar de una persona, el bienestar y el desarrollo humano de la persona, del desarrollo humano, requiere de el abordaje de cuidar distintos aspectos de nuestra vida. Hay un modelo que está validado, también reconocido por la Organización Mundial para el Desarrollo, que está al alero de la ONU, que reconoce 6 áreas de desarrollo humano. Entonces postulamos que para que un ser humano, una persona en sociedad se desarrolle de manera integral, tenemos que cuidar 6 aspectos. Uno es su integración a la sociedad.
ya cómo la persona se integra a la sociedad con la que convive y a la vez la sociedad cómo se prepara para recibir a la persona. Esta persona en su ocupación, en su vida diaria, también debiese estar conectada con el sentido de la vida, que es un sentido subjetivo. ¿Por qué yo deseo vivir esta vida? En el desarrollo de esta vida debo tener las oportunidades de desarrollar mis habilidades, mis talentos, mis potencialidades, que le llamamos virtudes, ¿ya? Para sostener esta vida también debo desarrollar hábitos saludables que puedan promover mi salud integral. Y para poder integrarme en la sociedad voy a tener dos vehículos importantes. Uno de ellos es el trabajo, que está reconocido como una instancia de aporte a la sociedad y que a la vez permite que la sociedad retribuya eh, em, mi esfuerzo de aporte y a la base también está el núcleo familiar en su amplio espectro, lo que ampliamente entendemos como grupo familiar, como familia, y que apunta también a tener un sostén emocional, ¿ya? Y de recursos. Una persona, entendemos que para poder desarrollar y participar de un proceso completo y complejo de bienestar, debiese tener cubierta esas 6 áreas. Ahora, eso desde el punto de vista general y de hecho desde el punto de vista económico incluso, porque aquí estamos hablando de desarrollo y sustentabilidad, tenemos estas 6 áreas que debiésemos cubrir. Pero la salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice, ok, ahora, cuando interactúan estas áreas con una condición de salud, nos explicamos esto de otra manera. Entonces, la OMS explica las dinámicas a través de el funcionamiento, las dinámicas de funcionamiento, discapacidad y salud. Dice, mira, para que una persona, una expresión de salud, si una persona está sana, debiese tener las habilidades, las motivaciones y las oportunidades para participar en sus ocupaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS? Y aquí voy a tomarme un poco de lo que consulta Hermi. ¿Qué es lo que dice la OMS? Dice, mira, para que una persona pueda estar integrada en sociedad, para que una persona pueda participar y sentirse pleno y satisfecho con lo que realiza en su día a día, debemos estudiar la dinámica entre todos estos factores. Primero que todo, no vamos a desconocer, perdón, no vamos a desconocer la condición de salud de la persona. Hay una condición de salud que determina un estado del cuerpo, la mente, el espíritu. Eh, y esa condición de salud puede impactar en mis funciones corporales, como pregunta Germi, por ejemplo, en el aspecto cognitivo, o en la estabilidad emocional, o en la motricidad, o en el funcionamiento de sistemas del cuerpo, como el sistema digestivo, el sistema cardíaco. Ya tenemos funciones y estructuras corporales. Cuando yo tengo un problema en esas funciones o estructuras corporales, puedo ver limitadas algunas de mis actividades, como conversar con otros, cómo organizar un día, como por ejemplo también poder pensar claramente cuáles son los pasos de una tarea, o poder desplazarme hacia mi lugar de trabajo, eh, o poder ponerme de acuerdo en mis comunidades, eh, lavar mis dientes. Si me interesa el arte, podría tener limitaciones para imaginar o proyectar qué es lo que yo quiero colocar en el lienzo, o organizar los pensamientos para escribir un ensayo. Cuando yo tengo limitaciones en las actividades, estas podrían generar restricciones en mis roles. No puedo ser madre como yo quisiera ser o como se me pide ser, porque mi estado de energía, mi nivel de energía y mi ánimo me impiden levantarme de la cama. Tengo una experiencia subjetiva de cuerpo limitado. ¿Ya? Porque somos seres biopsicosociales, como dice Nancy. No se trata solamente de entender, ya voy acá, me gustaba tu intervención, Nancy, porque hay un aspecto aquí de ese enfoque que voy a abordar en los siguientes minutos. Entender la restricción
en mi participación en mis roles implica entender no solamente los aspectos biológicos y psicológicos de la persona. Vamos a entender, por ejemplo, que estas limitaciones en mis actividades, producto de una alteración en mi estructura y funciones, también me impedir, por ejemplo, que yo pueda seguir una rutina de orden de la casa. Porque quiero ordenar la casa, sé que lo necesito, pero al minuto de pararme en el living y decir por dónde parto, mi mente no logra organizarlo. ¿Ya? En ocasiones también mi nivel de energía puede ser muy alto o estar desorganizado. Entonces puedo levantar muchos roles que no terminan siendo efectivos. Puedo tener también dificultades relacionales. Entonces mi rol de amiga, mi rol de pareja, mi rol de, de hijo-hija, mi rol de integrante de una comunidad religiosa también se puede ver impactado. ¿Ya? Ahora, todo lo que yo dije, lo dije centrado en la persona. Es como la persona que tiene una dificultad para participar. Pero aquí viene lo que Nancy nos menciona. Estamos tratando de entender ahora que el problema no está en la persona, ¿ya? Lo que estamos entendiendo con las dificultades para participar es que también hay factores del ambiente y factores intrínsecos a la persona, pero externos a la participación, que también impactan en el nivel de funcionamiento, de integración social y de bienestar que tiene la persona. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo intereses o motivaciones que no son acordes a lo que mi familia y la sociedad espera de mí? Yo quiero ser ensayista, yo quiero ser artista, yo quiero ser filósofo. Y lo primero que salta en eso es como, oye, pero ¿cómo vas a vivir? Por ejemplo. O yo tengo un sistema de vida que no tiende al orden, tiende al es un sistema de entropía. Yo tiendo al caos, pero me funciona. Y la sociedad no logra entender esas situaciones. Hay muchos aspectos del ambiente que facilitan o restringen la participación, que tienen que ver con desde los sistemas políticos, desde las políticas públicas, hasta cómo están configuradas nuestras calles. Todos esos factores, cuando se entienden, nos muestran que finalmente los problemas para participar en nuestros roles y actividades no solamente están puestos en que la persona tiene una dificultad, sino que la sociedad o los espacios sociales también presentan restrictores a nuestra participación y en esa dinámica se generan los problemas de participación. El problema no está solo, o sea, no está en la persona, el problema no está en el ambiente, el problema es cómo las características de la persona interactúan con las características del ambiente. Y ahí incluso se genera la experiencia de discapacidad, aspectos que están medios invisibilizados también en salud mental, ¿verdad? De hecho, hay un concepto ahí que se llama, hay dos conceptos muy interesantes de explorar, que es la discapacidad invisible y la discapacidad dinámica. Estas estas formas que yo tengo de entender por qué no puedo participar o no puedo realizar ciertas cosas que no están visibilizadas porque tienen que ver con algo más abstracto, algo más psíquico, espiritual. Cuando entendemos eso, esta dinámica de capacidad, estamos entendiendo cómo nuestra condición de salud puede impactar en nuestro desarrollo y nuestra participación. ¿Ya? Uli nos comenta, nota un vacío de actividades y ocupaciones para gente entre 40 años y menores de 60. Ahí no entiendo muy bien esa aseveración. Si me la puede explicar sería ideal. Muchos se aburren con gente aburrida, participante aburrido, dando la inteligencia y la creatividad, cosa que profundiza el aislamiento. Sucede que, ya, ok, voy a seguir el lineamiento de Uli, porque hay un ejemplo característico ahí de cómo un factor ambiental restringe la participación. Muchos adultos tenemos intereses y motivaciones que no tienen cabida dentro de lo que en el rol de adulto se espera. Ya, por ejemplo, se espera que un adulto entre 40 y 60 años su tiempo libre lo dedique a, culturalmente hablando,
el deporte y ahora por algún motivo estamos esperando que los adultos de 40 a 60 años salgan a la naturaleza. Y hay todo un fundamento científico de salud de por qué deberíamos estar haciendo esas cosas. Pero la persona que se escapa de la norma, la persona que tiene intereses más atípicos, eh, resulta más criticada. Entonces, o personas que tienen capacidades diferentes, que tienen altas capacidades, por ejemplo, o que tienen un funcionamiento anímico o de sistema nervioso más atípico, pueden tener, necesitar mayores apoyos para poder realizar las actividades que quieren realizar. Y ahí es donde los factores ambientales pasan también a primer plano como un factor de restricción. Entonces, en este concepto de la salud y la participación en actividades aparece la terapia ocupacional. La terapia ocupacional está definida como una profesión de la salud que está centrada, ahí dice, en el cliente. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como referencia para esta presentación la definición de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, que dice cliente porque en el fondo está buscando un concepto que se aleje de la palabra paciente. ¿Ya? Tratando de promover y una perspectiva gringa, entonces en el fondo es como esta perspectiva de la compra de servicios, ¿ya? Nosotros vamos a decir persona. La terapia ocupacional es una profesión de la salud centrada en la persona que se ocupa de promover el bienestar a través del hacer de la persona. ¿Ya? Del hacer, entendiendo hacer como toda actividad que tiene sentido y significado. El objetivo de la terapia ocupacional es permitir que las personas puedan participar en las actividades de la vida cotidiana, como menciona Loreto, eh, eh, por ejemplo, en la vida social. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado trabajando con las personas y sus grupos para mejorar la capacidad y no solamente la capacidad, sino también la motivación y la satisfacción personal al participar en lo que la persona desea, necesita o se espera que haga. Y aquí también es importante entender que si bien lo que deseo y necesito yo desde mis orientaciones personales es altamente importante, también hay ciertas actividades que se requieren. Si yo, por ejemplo, tengo el rol de padre, se requiere que yo pueda cuidar de mis hijos en la dimensión que sea, ¿ya? Entonces el terapeuta ocupacional también te apoya, no solamente en lo que tú deseas y necesitas, sino también en lo que eh, debes realizar. Y lo hace trabajando en la persona, trabajando en la ocupación o trabajando en el entorno. De esta manera, ¿ya? De esta manera. Eh, lo que hace el terapeuta ocupacional es entender las relaciones entre las características de la persona, las características del ambiente y las características de la ocupación que la persona tiene que realizar. Entiende cómo interactúa cada uno de estos elementos que da como resultado esto que el terapeuta ocupacional le va a llamar desempeño ocupacional. ¿Ya? En el fondo es como el resultado de la interacción entre estos tres elementos. Entonces, cuando yo quiero apoyar a una persona como terapeuta ocupacional en lograr trabajar, porque es algo que la persona necesita y además quiere realizar. Llega a preguntar aquello, como que yo necesito trabajar. Me lo están pidiendo y yo también quiero y quiero trabajar y yo estudié, pero nunca ejercí. Tengo una carrera de contaduría, soy contadora y no he podido trabajar. Y no he podido trabajar en mi carrera. De hecho, después estudié administración, pero no puedo trabajar porque tengo muchas dificultades para salir de mi casa. Eh, me siento muy incómodo en la interacción con otros, tengo mucho temor y el tema de la micro a mí me interfiere mucho, me deja muy mal y me angustio y me quiero devolver a mi casa.
Todo esto es lo que hablamos, en el fondo, la persona me habla de su experiencia, pero el terapeuta ocupacional comienza a tratar de hacerse otras preguntas. Primero que todo, bueno, ¿cuáles son las características de esta persona que apoyan su participación y cuáles son las que podrían estar limitándola o restringirla? Y cuando tengo eso absolutamente comprendido, también voy a pasar a entender su ambiente. Ya, esta persona, a ver, ¿cuáles son las características de su casa que le están promoviendo a quedarse ahí? ¿Por qué ella se quiere quedar en la casa? ¿Qué tiene que ver el ambiente aquí? Me habló de la micro. ¿Cuáles son las características del Transantiago, del metro o del bus que a mí que a esta persona le están generando un nivel de incomodidad tal que le impide salir? ¿Ya? Y cuando llega a su trabajo, por ejemplo, ¿cuáles son las características de su tarea? ¿Cuáles son las tareas que le cuestan más? ¿Cuáles son las tareas que le cuestan menos? ¿Qué tipo de apoyos yo puedo establecer en su tarea o qué modificaciones en su tarea puedo realizar para que la persona pueda realizar esta tarea, para que le sea más fácil, le sea realizable? ¿Qué modificaciones puedo hacer en sus en ambientes ocupacionales para que la persona pueda facilitar su desempeño ocupacional? ¿Qué habilidades o estrategias la persona tiene que implementar para poder realizar sus actividades cotidianas? Eso lo va a pensar cualquier terapeuta ocupacional. Y eso es lo que es el apoyo que nosotros aportamos para la salud mental, entendiendo, como veíamos en las diapositivas anteriores, que para el logro del bienestar integral, que también es un ejercicio de bienestar de salud mental, todos estos espacios de participación deben estar abordados. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a pausar un poquito aquí y voy a leer el chat. Posible que si las dosis del litio estén bajas, la persona tenga poca motivación para realizar actividades cotidianas, o se debe que aún está poco tiempo de alta, 5 meses. Eso es una pregunta bien particular porque, de hecho, la experiencia de las personas que consumen psicofármacos en general habla de un proceso de transición en donde las personas tienen la experiencia de un cuerpo que les dificulta realizar actividades, un cuerpo que no se organiza bien, que está desorganizado. Y además hay que entender que los procesos de medicación requieren procesos de ajuste, entonces es esperable que una persona tenga dificultades para poder sentirse motivada o sentirse capaz de realizar actividades, porque yo puedo tener las ganas, pero no sentirme capaz. Y por eso tiene dificultades en la participación ocupacional. Hay que ver también cómo este medicamento podría estar interactuando con otros coadyuvantes en el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Y a veces esto que está ocurriendo no necesariamente tiene que estar relacionado con el litio. ¿Ya? Aquí lo importante, Germi, es que si esto, que lo que la persona está experimentando, si ustedes tienen la idea de que está relacionado con su contexto, porque los fármacos forman parte de los apoyos contextuales, deban consultar con su médico. El médico ahí es el que tiene que ir observando, usted le tiene que ir reportando eso, le va a hacer un gran apoyo al médico para tomar las mejores decisiones en el tratamiento farmacológico. Carla nos cuenta, yo soy TAP 1, me cuesta dormir mucho antes de un nuevo trabajo. Yo puedo imaginar, no hemos conversado, pero yo me puedo anticipar y puedo decir, ok, posiblemente Carla está experimentando alta ansiedad, posiblemente porque las demandas de la tarea no están reconocidas. Entonces, aquí está la dificultad de participación que impacta en su rutina diaria. Entonces pienso, tal vez Carla lo que necesita por ahora, por un lado, es que el ambiente la apoye tratando de reconocer o que le anticipen cuáles van a ser las tareas de su trabajo y ella pueda anticiparse a ello. Tal vez ella como estrategia podría estar también necesitándola aplicar alguna estrategia de regulación de la ansiedad. ¿Ya? Entonces ahí son varias cosas que se pueden ir apoyando.
Violeta nos cuenta, mi trabajo me demanda mucho tiempo, no puedo sostener una jornada laboral extensa porque no me permite tener tiempo y espacio para actividades, que de hecho es muy importante. Eso le dificulta trabajar. Ahí estamos hablando de un concepto muy interesante en terapia ocupacional que se llama equilibrio ocupacional. Se espera que una persona pueda desempeñarse satisfactoriamente en la productividad si, solo si sus actividades de autocuidado y sus actividades de tiempo libre también estén presentes. A la vez, yo no puedo desempeñarme adecuadamente en mi tiempo libre si no estoy equilibrado con mi trabajo y mi autocuidado. Entonces, ahí sería interesante trabajar, observar, por ejemplo, en términos ambientales y de la ocupación. La dinámica está acá. ¿Cómo podemos trabajar con el empleador para que la jornada laboral pueda estar mejor distribuida? E incluso uno podría hasta ahí a preguntarse, ¿una jornada laboral extensa está justificada contractualmente? Ahí hay que ir como haciéndose varias preguntas. Para ello también, bueno, todo ese aspecto que tiene que ver con el hacer todas esas dudas, que uno de repente las invisibiliza en esta dinámica un poco también que acompaña los problemas de salud mental, como es que el TAP es así. Pero no necesariamente, podemos ir apoyando eso, ¿ya? Voy a continuar porque ahora voy a hablar mucho más específicamente de los problemas de participación, pero voy a seguir atendiendo al chat, ¿ya? Eh, Voy a dejar aquí el chat en pausa para poder tomar todos los mensajes, pero no me voy a dedicar a este último mensaje que me dice Natalia, nos dice, no puedo ejercer mi carrera porque no encuentra trabajo, ni tampoco se le ocurre como tecnóloga médica cómo poder ejercer de manera independiente. Claro, es ahí se nos escapa un poco porque, bueno, en estos minutos el tema del ejercicio, o sea, de la búsqueda de trabajo está complejo, pero como a nivel contextual. Entonces yo me preguntaría ahí como terapeuta ocupacional, ¿qué estrategia he estado utilizando para encontrar trabajo? Ya, hay varias estrategias, no es solamente ir a mirar cuáles son los puestos de trabajo que están disponibles en los portales. ¿Has desarrollado un perfil de LinkedIn, por ejemplo, que te permita aumentar tus redes para tener más oportunidades de trabajo? ¿Has identificado dónde quieres ir a trabajar y te has ido a presentar a ese lugar? ¿Cómo estás trabajando tu currículum? Eso es algo que te podría trabajar el terapeuta ocupacional. O el terapeuta ocupacional podría ayudarte a identificar algún proyecto de emprendimiento y apoyarte en las habilidades para poder desarrollar ese emprendimiento. Entonces ahí es súper importante abordar eso. Último comentario, o sea, último testimonio del chat que voy a tomar para después avanzar y después lo vamos a volver a abrir, ¿ok? Ana nos comenta que necesita volver a trabajar, pero está con algo de temor porque es enfermera universitaria. Su quehacer siempre implica tener jefatura y le produce ansiedad. ¿Qué puede hacer? Yo ahí eso es súper interesante de abordar porque cuando yo pierdo experiencia o me he alejado un poco de ciertas labores, volver a trabajar ahí implica que no voy a tener información acerca de mi propio desempeño. ¿Ya? Es como, esto es el equivalente a volver a subirse a la bicicleta. Si no me he subido a la bicicleta en 15 años, voy a tener susto de caerme. Es un susto natural. No tengo información para retroalimentar mi sentido de eficacia personal. Entonces mi pregunta sería, ¿qué actividades a ti te permitirían explorar la dinámica con una jefatura? Entonces yo me pregunto, por ejemplo, Ana, ¿existirá la posibilidad de hacer algún voluntariado en donde tú de manera progresiva puedas interactuar con estructuras jerárquicas de jefatura? Y eso es una ocupación que yo podría trabajar, como exploremos esto en un ambiente libre de demanda, en un ambiente que no requiera pérdidas. A la vez vamos observando tu desempeño y vamos trabajando en tus estrategias de regulación de la ansiedad, pero a la vez en cómo tú vas lidiando con jefaturas. Vamos analizando cuáles efectivamente son las dificultades para lidiar con una jefatura. ¿Qué es lo que sucede con un jefe? Incluso podríamos trabajar si la idea es hacer un voluntariado, incluso podríamos pedirle al ambiente que ponga especial atención en ello y te apoye, te dé retroalimentación. Y con todo eso ir construyendo un sentido de eficacia que te ayude a mejorar tu desempeño. ¿Ya?
Voy a continuar. Nos metimos sin quererlo rápidamente en cómo impacta una problemática de salud mental en mi ocupación. Aquí voy a ser mucho más específico, ¿ok? Y para ello voy a usar el modelo de ocupación humana, que es una forma de explicarse la ocupación, y voy a seguir como este lineamiento para explicar por qué en salud mental se requiere un terapeuta ocupacional, ¿ok? Y aquí hay unos conceptos que voy a explicar. Em, Uno de los, aquí en este primer cuadro solamente estamos hablando de la persona, ¿ok? Solo de la persona. Entonces, cuando aquí hablamos de persona, estamos hablando de los aspectos personales que participan en la ocupación. Uno de los aspectos de la participación que nosotros requerimos observar es la volición. La volición, que tiene que ver con voluntad, es la motivación por hacer elecciones ocupacionales que implique participar en roles, incluyendo esto, el superar las dificultades que yo tengo para poder realizar este rol en particular. Yo quiero ser músico, tengo una motivación por ser músico. ¿Ya? Mi motivación implica que tengo un interés, un gusto, un disfrute en la música. También la música para mí es importante porque es una expresión de, o sea, una vía de expresión personal. Y además tengo capacidades, las he entrenado, he estudiado y todo. En ocasiones, la salud mental podría impactar en mis capacidades neurocognitivas, mi volición, mi voluntad podría estar impactado porque en un estado anímico determinado no logro identificar o no logro conectar con el disfrute. Eh, Ciertas personas podrían tener dificultades para identificar qué es lo importante en sus vidas y eso impide que se motiven o que hagan elecciones ocupacionales. La, en el trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, las variaciones, los ciclos del ánimo, incluso pueden impactar en la sensación de mi propio hacer. En ocasiones yo puedo trabajar, puedo tener un alto nivel de energía y puedo sentirme capaz de hacer estos 5 proyectos laborales que tengo pensado. Y en bola sí. Pero después baja el ánimo y ya no puedo sostener esos objetivos ocupacionales que tengo. Entonces mi volición transita y va cambiando y el terapeuta ocupacional te puede ayudar a identificar cuáles son tus aspectos motivacionales si es que no los conoces. Por ejemplo, con lo que pregunta Paz, en el plano laboral podemos ayudar a identificar qué cosas son importantes para ti, cómo estas se pueden, o cuáles cosas disfrutas, o cuáles son tus capacidades, y cómo esto puede impactar, o sea, cómo esto va a influenciar la elección vocacional. Eso también se trabaja en universitarios, cuando tienen que escoger una carrera. Se les ayuda en ello también en apoyo con los psicólogos vocacionales, ¿verdad? Eso son aspectos que trabaja un terapeuta ocupacional. Eh, Otro aspecto que el terapeuta ocupacional va a trabajar son los aspectos de la habituación. Como pueden intuir, habituación viene de hábitos, ¿ya? Y los hábitos son estos patrones semiautomáticos de conducta o de ocupación, cosas que yo hago sin pensar, ¿ya? Eh, Perdón, voy a intervenir aquí. Paula, no te equivocaste. OT es el término estadounidense para terapia ocupacional, Occupational Therapy. Voy Ok, a responder esto rápidamente. Sí, trabaja con personas con trastornos de conducta alimentaria. Justamente en esto, por eso respondo ahora. Porque en muchas ocasiones, bueno, vamos para atrás. Cuando hay trastornos de conducta alimentaria disminuye la sustancia blanca del cerebro, entonces menos capacidad de conexión, entonces emerge mayor rigidez, por ejemplo, en personas con trastorno de conducta alimentaria. Producto porque el cerebro literalmente adelgaza también. Entonces, eso es algo que el terapeuta ocupacional tiene que cuidar y trabaja habilidades que están acá, lo que yo me siento capaz de hacer y está acá. Después vamos a ir por ahí.
Pero también trabaja en la habituación porque muchas veces los trastornos de conducta alimentaria o mis ciclos anímicos o mi depresión o ser del espectro autista también pueden configurar ciertas formas en las cuales yo me ocupo. Entonces, por ejemplo, puedo tener alteraciones en mi rutina, que está acá. La rutina es una organización de mis ocupaciones en el tiempo. Entonces, mi rutina me impide realizar actividades que yo se espera que hagan. Llego tarde al trabajo, no tengo actividades de autocuidado dentro de mi rutina, me cuesta organizar mis tareas, etcétera, ¿ya? Y eso tiene que ver con la rutina. También hay ciertos hábitos de estilo que pueden facilitar o interferir mi ocupación. Si yo tengo un estilo del hacer que es más bien desorganizado o, em, como impulsivo o soy entusiasta y me cuelgo de un proyecto apenas se me ocurrió, también eso podría impactar en el logro de mis objetivos ocupacionales. El entendimiento de lo que se espera de mí dentro de los roles, que también está, porque los roles son un conjunto de organización de actividades. Todo lo que tiene que ver con los hábitos del día a día también podrían estar interferidos por alguna problemática de salud mental. Nosotros sabemos que cuando tengo un trastorno afectivo bipolar, también mi disposición frente a la vida va variando. Y como eso pueda variando, mi forma de organizar mis actividades también va a ir variando. Entonces van a haber días en que no me va a costar nada levantarme a las 7:30 para ir a trabajar. Hay días en que voy a tener que invertir mucha energía y muchas estrategias en lograr levantarme a las 7:30 para ir a trabajar. Y van a haber otros días o otras ocasiones en los cuales no, mi ciclo de sueño cambia mucho. Y como cambia mi ciclo de sueño, puedo estar más irritable o con un cuerpo que se vive con mayor dificultad. Entonces, para el hacer, entonces, todo eso es algo que el terapeuta ocupacional también te apoya. ¿Ya? Sabemos que para mantener, por ejemplo, para lograr la eutimia, tenemos que promover ciertos hábitos durante el día, hábitos saludables, meditación, el consumo de ciertos medicamentos, los ciclos de sueño que son muy importantes, la toma de medicamentos, y todo eso tiene que ver también con mis hábitos, que es algo que te ayuda el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional muchas veces también te apoya en el desarrollo de habilidades. Quiero ser diseñador gráfico. Y es más, quiero ser diseñador gráfico en el protocolo UX UI que tiene que ver con la interfaz del usuario. Suena súper interesante. ¿Sabes programación? No. Ok, hay que aprender programación. Es que a mí me cuesta estudiar. Ok, veamos estrategias de estudio. Las habilidades que se requieren para lograr lo que yo quiero realizar en mi vida, o lo que debo realizar en mi vida, también tienen que ver con la capacidad de desempeño. Una vez me tocó un trabajo muy, muy bonito de un papá que estaba en proceso de recuperación después de una crisis de salud mental muy importante y no participaba en nada de las actividades de su hijo de meses porque no se sentía capaz de realizarlo y creía que la guagua se le iba a caer de los brazos. Y aprendimos a mudar en la casa. Fue un trabajo muy bonito, empoderando a un papá de lo que quería hacer, pero que con mucha angustia no podía hacerlo porque su sensación, su sufrimiento psíquico en el fondo, le impedía poder calibrar sus movimientos para poder mudar a quien él consideraba el ser más sensible y delicado del mundo, que es su guagua recién nacida. O sea, de mes en realidad, no recién. Entonces, el terapeuta ocupacional también te ayuda en esa capacidad de desempeño. Otra cosa que hace el terapeuta ocupacional es trabajar acá, con esto, con el ambiente. Porque muchas veces el ambiente, entiende ese ambiente como ambiente físico, social, económico, político, eh, todos esos ambientes, todos esos espacios pueden presentar elementos que facilitan mi participación, como tener una madre que me anime, me acompañe, me valida, o un padre que me sostiene en mis esfuerzos y cuando no me ve muy bien me apoya, o puedo tener un elemento restrictor en mi ambiente, como por ejemplo una madre o un padre que en la mesa
está muy, muy orgulloso, muy contento del hijo mayor, que lo ha logrado todo en la vida, y yo, el hijo menor, con depresión, escucho esto y es como, oh, no puedo, no soy capaz, eso es lo que se espera de mí y yo no puedo hacerlo. Entonces, esa es una dinámica. Hay otras dinámicas, por ejemplo, de qué es lo que pasa en mi trabajo cuando yo voy a hablar con mi jefe y le digo, "Mm, jefe, tengo que contarle, yo tengo un trastorno afectivo bipolar. Me diagnosticaron, ya estoy medicado, estoy ya logré la autismo, estoy súper estabilizado y todo, pero en ocasiones voy a tener algunas dificultades, entonces me gustaría saber cómo podemos conversar esto para... Y tu jefe se echa para atrás porque no tiene idea y está en el paradigma antiguo y, y empieza la dificultad en el plano laboral. O yo mismo no tengo el ánimo o me siento en riesgo de decir tengo trastorno afectivo bipolar en mi trabajo. Entonces todo aquello tiene que ver con los factores ambientales, particularmente en cómo el ambiente impacta en mi ocupación, el impacto ambiental. Y esto es algo que el terapeuta ocupacional también va a trabajar contigo. Vamos a evaluar cuál es el impacto del ambiente, podemos potenciar los apoyos o ver la forma de modificar este ambiente. En ocasiones también este ambiente tiene que ver con lo físico. Ya es como, yo tengo que estudiar, perfecto, ningún problema. ¿Dónde estudias? En la cama. Mm, no, no podemos estudiar en la cama. Tenemos que estudiar en el escritorio. Ya, pero es que el escritorio también es el escritorio de mi papá. Y mi papá tiene muchos libros y de muchos colores y los colores a mí me distraen. Entonces, ¿cómo puedo ir abordando aquello? Cuando el terapeuta ocupacional trabaja en contigo, trabaja contigo en todos estos elementos, lo que va trabajando son tus habilidades para realizar las actividades que quieres o tienes que realizar. Trabaja la interacción entre las habilidades, el ambiente, los factores personales que le llamamos desempeño ocupacional, para finalmente esto se vea reflejado en mayor satisfacción y bienestar en tus roles, en tu participación en ocupaciones. Y ahí es donde, según el modelo que vimos anteriormente, cuando yo logro participar en mis ocupaciones, puedo lograr mayor, no solamente sentido de bienestar, eh, y satisfacción, sino también voy hacia la inclusión social, ¿ya? Y eso eh, genera en mí una identidad ocupacional positiva, es decir, lo que yo creo, siento y pienso de mi hacer es, eh, favorece la participación ocupacional y yo me siento contento con ello y también mi competencia, mi estilo de vida favorece mi ocupación. Entonces, a través de este modelo, lo que nosotros tratamos de entender es qué es eh, lo que hace un terapeuta ocupacional en su hacer, entendiendo cómo una problemática de salud mental impacta en el hacer, cómo las distintas, no solo los síntomas o signos de los problemas de salud mental, sino también las dinámicas sociales que se relacionan, se vinculan a la salud mental, afectan mi ocupación. ¿Ya? Y revisamos también qué es lo que hace el terapeuta ocupacional desde la identificación de factores de motivación, el desarrollo de hábitos y rutinas, el desarrollo de habilidades, el manejo ambiental. Y bueno, esto igual de forma general, porque hay estrategias mucho más específicas, porque el terapeuta ocupacional también se alimenta mucho de la neuropsicología, de las tecnologías de información y comunicación, del enfoque neuroafirmativo. eh, Incluso hasta de la lingüística. También el terapeuta emocional trabaja con la lingüística porque entendemos los sentidos del lenguaje. Cuando dice que yo tengo que hacer, no, no, es que yo no soy, mis papás me dicen que no soy responsable. ¿Qué es responsabilidad? Y estudiamos la responsabilidad entendiéndolo como parte de la motivación. Entonces, esas son las cosas que el terapeuta emocional trabaja y así es como apoya la salud mental desde este aspecto más ocupacional. Ahora vuelvo al chat. Mi hijo tiene trastorno esquizoafectivo. Hace el trabajo bien, pero muy rápido. ¿Tengo que respetar su ritmo? Hmm, Es una súper interesante pregunta.
Aquí la pregunta sería como, ¿hacer este trabajo rápido, por un lado, es efectivo? O sea, cuando, Gloria, cuando él hace su trabajo, eh, lo hace súper rápido, pero lo hace con la calidad que se requiere para la dimensión ocupacional de la tarea, porque cuando uno trabaja hay ciertas expectativas que se quieren lograr. ¿Ya? Si no lo hace con la efectividad apropiada, más que respetar su ritmo, hay que devolverle que en el fondo su forma de ocuparse y de desempeñarse laboralmente requiere ajustes y pueden encontrar en conjunto cuáles son los ajustes que se quieren realizar, ¿ya? Porque ahí hay que diferenciar muy bien cuáles son las expectativas internas y las expectativas externas en el desempeño. Yo a veces espero de mí cierto resultado en mi ocupación, pero también mi contexto espera otro resultado. Y ahí eso tiene que negociarse. Entonces aquí mi sugerencia es, primero mira su efectividad. Si lo hace bien, aunque sea rápido, me preguntaría, ¿de dónde viene la necesidad de que lo haga más lento? Y por otro lado, también, si se requiere ajuste, negócialo con él en función al mejor desempeño. Cuando tengo listo un proyecto, no puedo ejecutarlo. Me cuesta mucho por los pensamientos negativos, por cuestiones de autoestima. Aquí el terapeuta ocupacional te va a hablar del sentido de autoeficacia, que eso es algo que se rescata de la narrativa ocupacional. En ocasiones nuestras experiencias ocupacionales em, nos limitan tomar riesgos o enfrentar desafíos porque siento que no tengo la capacidad para hacerlo. El terapeuta ocupacional te va a ayudar en tu narrativa ocupacional, es decir, aquí, en tu identidad ocupacional. Cuando el terapeuta ocupacional te apoya eso, es un trabajo que es más bien narrativo, más como de conversación, más que de la acción. Y en el fondo, después, más adelante, el terapeuta ocupacional te puede acompañar, Paz, en cómo poder organizar las tareas de tu proyecto para que tú progresivamente te vayas enfrentando a mayores desafíos y tú puedas hacerlo de forma segura. De otra forma, es muy difícil hacerlo, para cualquiera de nosotros. ¿Ya? Entonces, es importante que si tienes pensamientos negativos, puedas ir regulando la demanda de tus actividades. ¿Cómo se llama el estar bien equilibrado? ¿Lograr la eutimia? ¿Cómo se llama? Mencionaste el decirle al jefe que yo estaba medicado, estable. Eh, es que, a ver, eutimia es el término clínico. Estabilidad psiquiátrica es el término clínico después de una hospitalización. Va a depender mucho del contexto. Yo aquí les invito también a mostrar encontrar sus propias definiciones también, porque aquí hay experiencia objetiva y subjetiva, ¿ya? Por ejemplo, Rodrigo, hay un término que se desarrolló en esta comunidad hace muchos años cuando yo hablaba específicamente de la abolición, de cómo las personas encontraban su motivación en el hacer y con Flavia dialogábamos acerca de cómo muchas veces esta abolición te ayudaba a estar mejor, te animaba, te involucraba, pero no era la elección ocupacional que la familia esperaba. Entonces, muchas veces las familias tienen que hacer este ejercicio de validar esta abolición y ahí la persona encontraba su sentido de capacidad. Y Flavia desarrolla este concepto que le llamó espacio de poder. Cuando yo estoy en este estado de flow ocupacional, en donde siento que puedo realizar las cosas de manera segura, eh, y muchas veces este espacio de poder no es el espacio que la familia espera. Entonces, Rodrigo, yo mencioné eutimia, estabilidad psíquica, eh, pero son los términos clínicos y muchas veces las personas tienen que definir sus propios estados también. En mi experiencia con los profesionales de la salud, cuando he sentido que necesito algo más como una terapia ocupacional, desconocimiento por esa parte, mira, terapia ocupacional en Chile lleva 70 años, es súper poco. Y recién ahora estamos como no validando, sino como mostrando la terapia ocupacional en el espacio de salud mental. Entonces, sí, podría haber desconocimiento. Ahí sería importante, Paz, que tú puedas entregar la información a tu equipo clínico también, que eso es algo que debería pasar también, como, mira, encontré esto, lo podría estudiar para ver qué opinas como profesional clínico. Un video en YouTube, un folletito, también ahí los profesionales agradecemos cuando nos llevan información nueva, porque a veces
desconocemos, pues no. Y es importante que conozcamos. Oye, Leonardo, Nancy, no, disculpa perdón. que te interrumpa, pero con respecto a hablar de la autismo, claramente que tiene un aspecto cierto clínico y también subjetivo, pero también hay otro punto del que no se habló, que hay que aprender a identificarla. Es súper importante y para eso uno tiene que conocer bien su estado basal. Es un tema que nosotros tratamos mucho en los círculos abiertos, con la comunidad dentro de la fundación. Mencionaste una herramienta antes en el chat. Ah, bueno, nosotros tenemos herramientas y una de esas es el registro del ánimo, ¿ya? Que le sirve mucho al doctor, ¿cierto? Para determinar qué tipo de cuadro hay, porque al final es un espectro, ¿cierto? Precisamente porque también si es algo clínico es subjetivo. Entonces es súper importante llenarlo y ahí ver si realmente hay un tema de motivación, si hay un tema de efecto del medicamento, como tú lo conversabas. Bueno, esa herramienta que es tan importante que nosotros trabajamos en la psicoeducación está en nuestra página, es descargable y yo voy a compartir el link igual acá, ¿ya? En mi experiencia, el uso de la carta de ánimo también promueve el reconocimiento de los prodromos. Totalmente, de los síntomas y los prodromos, que nosotros los prodromos los hablamos como otra cosa que antepone al síntoma, ¿ya? Exactamente. ¿Ya? Y eso es súper importante para el terapeuta ocupacional porque yo tomo los prodromos, cuando ya los hemos identificado con la persona, y los transformamos en indicadores de rutina. Entonces, Total. cuando aparecen los prodromos, yo rápidamente configuro mis hábitos para acoger lo que sé que va a venir, que es un cambio en mi ánimo. Y nos Entonces mi, permite obje- tomar medidas rápidamente y no llegar a la crisis como tal. ¿Ya? entonces mi objetivo ocupacional es mi rutina, mi trabajo, mis relaciones no están impactadas. Claro. Bueno, Entonces, explicar un poquito el uso, porque no todas las personas son de que están dentro de la fundación. Este espacio es abierto a la comunidad. Disculpa que te quite un poco el tiempo, pero no me la quitas carta de nada. ánimo es una herramienta muy importante dentro del tratamiento, ¿cierto? De la psicoeducación, aparte de, obviamente, de lo farmacológico, que eso es súper importante, pero también hay otro porcentaje que no tenemos que trabajarlos nosotros. Entonces, le permite al doctor medicarnos menos, tener menos hospitalizaciones, tener menos recaídas, y eso tiene que ver mucho con lo que está hablando Leonardo acá, ¿cierto? Y justamente para poder enfocarnos en nuestra vida más funcional, en nuestros objetivos, en nuestras zonas de poder, necesitamos el registro del ánimo para poder llegar a la estabilidad y también poder identificarla. Ya, así que yo les voy a compartir el link, pero en nuestra página www.circulovolar.cl también la pueden encontrar y descargar. Ya, me callo. Ahora sí. No, no, no te calles, Paula, sí, eso es súper importante porque es algo que los terapeutas ocupacionales usamos harto también. Eh, y yo lo complemento con otra pauta de evaluación que es el cuestionario ocupacional que va registrando las actividades también del día a día y también va registrando el nivel de satisfacción en las actividades. Entonces uno compara la carta de ánimo con cómo la persona se siente satisfecha y va encontrando coincidencias súper decidoras en términos también de bienestar. Eh, y también reforzar la idea de Paula, visiten la página, ahí está el recurso, es que es gratuito y además de gratuito, está súper bien explicado, no es nada complejo de aplicar, para nada, y es súper útil. Entonces, vayan allá. Germi nos pregunta, ¿algún método para motivar a mi hijo a realizar actividades en casa? Mira, no quiero obligarlo ni llegar a exaltarme si no lo hace, ya que hay dos elementos importantes. Efectivamente, si quieres motivar a tu hijo, la obligación hay que eliminarla. Para motivar a alguien, yo tengo que conectarlo con el disfrute. Entonces sería importante explorar con tu hijo qué actividades a él lo hacen sentir bien. Y ahí viene la parte de la exaltación. A veces te van a aparecer actividades que a ti no te van a cuadrar o tú puedes evaluar que, como, oye, pero lo único que le motiva a este cabro es estar jugando en el computador todo el día. Explora con eso. Porque, por ejemplo, en mi experiencia, había un cabro que solamente veía, claro, un joven que solamente veía, estaba todo el día viendo anime. Todo el día viendo anime, todo el día, y no podía, los papás no podían salir de ahí. A mí me costó un mundo moverlo de ahí también. Él no quería y no podía, sentía que no podía. Hasta que un día hicimos clic y en el fondo el gusto por el anime nos llevó a explorar el manga, que es el anime, el dibujo chino que uno ve en la tele, pero en el libro. Y el manga nos llevó a las librerías. Y las librerías nos llevaron al Portal Lion. Y en el Portal Lion pasaron otro montón de cosas.
Pero en el fondo, si quieres motivar a tu hijo a realizar actividades en la casa, busca actividades que sean de disfrute. Y al principio que no lo hagas solo. Si tú quieres que haga actividades en casa, como por ejemplo ordenar la pieza, no lo hagas tú, que no lo haga él, háganlo juntos. Porque en una de esas, el problema de motivación de tu hijo tiene que ver con un problema ejecutivo, que ojo, también hay evidencia en el trastorno afectivo bipolar que se altera las funciones ejecutivas. Entonces a veces la persona no es que no quiera, es que no se desorganiza al momento de hacerlo. O esta sensación que tienen muchas personas de estar congelado. Como me congelo, no lo hago. Eso es una función ejecutiva y eso también podría estar alterado. Alexandra nos comenta acerca de la fibromialgia. ¿El dolor impide? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahí, bueno, hay que consultar con el doctor porque dependiendo de la manifestación de la fibromialgia, hay distintas medidas ocupacionales que puedes tomar. Sería interesante, por ejemplo, consultar tu esquema farmacológico, eh, saber si hay, por ejemplo, un apoyo de un antidepresivo, que en fibromialgia la evidencia también habla de que la fluoxetina está dando muy buenos resultados, ha dado muy buenos resultados en el abordaje del dolor y la estabilidad del ánimo para poder realizar actividades. Em, Hay estrategias de manejo del dolor. Tenemos que estudiar también cómo tú estás realizando tus actividades y de qué manera podemos modificar las actividades para que sean menos incómodas para tu condición. Entonces, eh, me preguntas qué debes hacer para manejar tu frustración. Para manejar la frustración hay que trabajar con un psicólogo, porque eso tiene que ver con los aspectos intrapersonales. Para manejar la ocupación hay que hacer un estudio más específico, entonces yo te sugeriría consultar con un psicólogo. En pacientes con comorbilidades. La habituación se torna compleja y el tratamiento oscila. ¿Cómo lo veo yo? Como una situación altamente compleja que requiere un apoyo mucho específico, porque ahí estamos hablando de por lo menos tres situaciones de salud mental. Entonces, sí, ahí en situaciones mucho más complejas apóyense en un equipo multidisciplinario, ¿ya? Eh, eso es súper importante, ¿ya? Porque si aquí está la bipolaridad, que en el fondo oscila el ánimo, además tengo una experiencia de vida que está eh, filtrada por el trastorno de personalidad limítrofe, además tengo dificultades para organizar mis funciones como el trastorno afectivo, perdón, el trastorno del déficit atencional, y además hay un consumo de sustancias. Lo primero que yo abordaría, el trastorno por uso de sustancias, porque cualquier otro esfuerzo que yo haga va a estar interferido por eso. Mm, ¿Ya? así. Lo otro se puede trabajar, tal vez con mayor estrategia, con mayor tiempo, pero el trastorno de sustancias va a interferir. Todo esto es lo primero que yo abordaría. Continuamos. A cierta edad ya te da lo mismo la eutimia. A lo mejor, si te va a morir pronto, es mejor vivir arriba de la pelota. Chanfle, ¿eh? Bueno, son elecciones personales. Yo ahí te invito, si tú quieres hacer esa elección de vida, yo ahí te invito a observar el riesgo. Si no hay riesgo para ti o para tus cercanos, ok. Pero si hay riesgo, chanfle. Pero es Oye, una elección personal. Leonardo, ya vamos a ir terminando. Contestas, no sé, una o dos preguntas más, ya, y damos el cierre. ¿Te parece? Eh, Voy a dar último. Ya. Algo que compartir lo bien que es el ejercicio para convencer a la hija? Algo técnico, estudiarlo para compartir para que vea lo útil que será. Hablemos por interno para poder enviarte los papers, ¿ya? Porque efectivamente hay evidencia de cómo el ejercicio físico de bajo impacto. Ah, mira, Rodrigo, te voy a mencionar algo desde el punto de vista ocupacional. Las tareas tienen distintos niveles de esfuerzo. El estudio del ejercicio físico en particular define 8 zonas o niveles de esfuerzo. Los atletas de alto rendimiento se esfuerzan diariamente del 1 al 8 al nivel 2. Ellos no se agitan al entrenarse.
De hecho, el entrenamiento que uno debiese hacer físico para recuperar el estado de ánimo es aquel ejercicio físico que no te agita. Tú debieses conversar mientras haces ejercicio. Lo que pasa es que culturalmente, si uno prende la tele o prende YouTube y te sale la propaganda de Puma, sale el tipo sudado, corriendo, así tirándose agua en la cara porque ya está. Y de hecho, la última propaganda de Puma me llama mucho la atención porque muestra la herida que se te hace en el talón como en el talón de Aquiles, en el tendón de Aquiles. Como, esa no es la perspectiva de ejercicio que yo quisiera promover si yo quiero que la gente haga más ejercicio. Lo que yo quisiera es decirle a la gente, no necesitáis sudar para hacer actividad física. Y de hecho podréis partir con 20 minutos de caminata diaria y ya está, es suficiente. Ahora, para bajar de peso hay que ir al nutricionista, porque no hay ningún estudio que compruebe que la actividad física baja de peso. Ese es un mito. Lo que baja de peso es la dieta, perdón, no la dieta restrictiva incluso. Los hábitos de alimentación son los que te bajan el peso. Pero para eso no nutricionista, yo ahí no tengo... Ya, sí, Elizabeth, tengo tu mensaje ahí pendiente. Ya, bueno, lo dejamos, o sea, esa era la última pregunta que podía contestar. Voy a dejar en mi chat, en el chat, mi correo. Si tienen más dudas, por favor escriban. Y me pueden encontrar en LinkedIn también. ¿Ya? Eso, Paula, no sé si alcanzamos a contestar algo más. Sí, contesta algo más y de ahí damos el cierre, ¿te parece? Me parece, ok. Aquí hay alguien que está interesado en estudiar terapia ocupacional, pero que tiene miedo al fracaso y elegir mal. ¿Cómo puede desarrollar ese tema con su propio terapeuta? Eh, que esa respuesta la tiene que dar su terapeuta. Pero miedo al fracaso y a elegir mal. Es que querida Francisca, no sé si Paula comparte esta perspectiva conmigo, pero siempre vamos a tener un susto a que nos vaya mal y siempre vamos a tener un susto a elegir mal. Así De es. hecho, se espera, Francisca, que todo profesional cada aproximadamente 3 años cuestione seriamente lo que está haciendo en su vida. Es parte del proceso. Yo naturalizaría eso, como, ¿tengo miedo al fracaso? Sí, está bien. ¿Tienes miedo de elegir mal? Sí, está bien tener sustos. Lo que no está bien, en el fondo, es que este susto te inmovilice. Lo que puedes hacer, Francisca, frente a eso, frente a ese desafío volicional, es tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra. Entonces tú puedes tener un hábito, por ejemplo, un hábito semanal, y semanalmente plantearte frente a tu desempeño o diariamente incluso, y decir, lo que hice hoy día, ¿lo hice bien? Lo que hice hoy día me hizo sentir bien, entonces voy bien. Pero esos son hábitos que en el fondo van a ir reforzando tu volición. Eh, y esas son estrategias específicas de la terapia ocupacional. Mi hija estudia psicología, acepta con estudio mejor lo que uno dice. Ya, ya, perfecto, sí. Tips para el manejo de la frustración y la autoexigencia. Para el manejo de la frustración, mi mejor tip es que consultes con un psicólogo porque ellos son los expertos en el manejo de los aspectos intrapersonales. Con respecto a la autoexigencia, eso tiene que ver con las expectativas de desempeño personal, lo que yo espero de mi propio desempeño. Yo ahí te invitaría a cotejar con las expectativas de desempeño externas y que hagas un equilibrio, porque muchas veces uno espera de uno un nivel 150 y el ambiente dice, no, con un 80 estamos. Entonces, ¿por qué yo estoy acá arriba? Y hay que ir aprendiendo a regular eso. Y muchas veces uno no se va a convencer con argumentos, se convence con hábitos. Es como, ok, sí, soy autoexigente. Bueno, entonces tengo que regularlo. No voy a trabajar 15 horas al día, voy a trabajar las 8 que tengo que trabajar nomás. Como regular tus hábitos. Esta es una pregunta que sale harto, Paula. ¿Debo hablar de mi condición en la empresa donde trabajo? Esa decisión es personal. Tú tienes que determinarlo. Yo primero me aseguraría en comprender cuál es la cultura de mi empresa con respecto a la inclusión de personas con problemáticas de salud mental. ¿Cuál es la cultura de mi equipo de trabajo? Si yo noto que mi equipo de trabajo puede acoger mi neurodiversidad o mi condición de salud sin que esto genere situaciones de estigma,
podría hablarlo. Sería mucho mejor si yo además propongo una instancia como de psicoeducación y capacitación a mi grupo laboral. Ahí tal vez la fundación pueda apoyar incluso en eso. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, eso es importante. Si debes o no debes, eh, depende de ti. Pero si lo haces, toma esas medidas. Primero estudia el ambiente y luego hazte apoyar en términos de educación también, Hoy puedo para contar, tu equipo. puedo contar un testimonio sobre Por eso. Es favor. una niña que también tenía mucho miedo de contar, ya, precisamente por el estigma o incluso por los problemas que le puede traer con ciertas personas. Entonces, precisamente nosotros cuando ella nos contó, yo creía que era súper importante que ella identificara si realmente iba a ser un espacio seguro, ¿cierto? Y lo que ella hizo fue conociendo a las personas y precisamente empezó a hablar un poco de la fundación, hablar de lo que se trataba la psicoeducación, y sí como de poquito en el fondo ella fue haciendo psicoeducación y con eso concientizando y también a la vez rompiendo un poco más el estigma. Eso igual llevó un tiempo. ¿Cierto? Era un trabajo nuevo, era conocer los compañeros y hacer todo ese proceso y finalmente lo pudo hacer con algunas personas y de verdad que tuvo un impacto súper positivo para ella, tuvo con tranquilidad y de hecho como las personas se psicoeducaron, comprendieron también ciertas etapas que ella iba pasando. Cuando había cambios de medicamento, cuando no se sentía bien, de repente cuando hay cambios estacionales y encontró un apoyo en eso. Yo no sé si siempre eso se va a dar, pero yo creo que vale la pena ir probando y también siempre es bueno psicoeducar a toda la sociedad, ¿cierto? En el trabajo, donde sea que uno esté. Sí, porque lo que pasa es que, como menciona Catalina, eh, mm, todavía estamos en un proceso de transición, entonces no toda la gente va a estar preparada para entender que no toda condición de salud discapacita o que Así. tener una condición de salud no te vuelve un riesgo para el desempeño de la empresa o para el riesgo laboral. Eh, Leonardo. Cuéntame. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de escuchar tu charla presencial, ¿cierto? El mes pasado. Y al término, tú hablaste algo que para mí fue como una perla, algo muy, muy gráfico, una recomendación muy gráfica. Sobre todo en la pregunta de Flavia cuando hablaba del lugar de poder, ¿cierto? Entonces tú hablabas de las actividades anclas y recomendaste o hablabas de la importancia de la rutina. Entonces me gustaría, de hecho, si no me equivoco, hablaste de tres, identificar tres actividades anclas como relevantes dentro de nuestra rutina. No sé si hay un minutito para que puedas contar eso a las personas que están hoy día conectadas. Esta es una de las cosas que tiene que ver con la terapia ocupacional, con la intervención en los hábitos, ¿ya? En mi rutina, en mis rutinas diarias, ¿ya? En ocasiones yo voy a tener dificultades para poder implementar rutinas, eh, para poder organizarla en el tiempo o para sentirme efectivo tratando de hacer este esfuerzo, porque implementar un hábito es un esfuerzo. Entonces yo debo partir de forma progresiva. Rodrigo habla de este término del hábito ancla. Yo tengo que al tiro comentarles que eso es un término que inventé yo, que es la forma en que yo explico que este esfuerzo de identificar tres actividades y sostenerlas durante la semana en el tiempo me permite, primero, tener una base para poder organizar el resto de mi rutina y dos, me permite explorar mi sentido de eficacia al momento de hacer este esfuerzo. Porque muchas veces llegamos a la consulta pensando como, doctor, o sea, doctor, no, no soy doctor. Leo, no puedo establecer rutinas, que en verdad no puedo, ya, pero has intentado solamente partir por una y de hecho una conocida. Hábito ancla son tres cosas cotidianas que yo voy a hacer todos los días a la misma hora, sin importar qué. Ese va a ser mi esfuerzo. Y de hecho no tienen que ser cosas que necesariamente sean nuevas. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es que, voy a poner este ejemplo como clásico mío, que es, ¿a qué hora almuerza? Entre una y dos y media. Entre una y dos y media. Pero a veces te pasáis de las dos y media, sí. Y a veces no almuerza. No. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a almorzar todos los días a las dos. Esa es una. Todos los días a las dos. Tus medicamentos, ¿a qué hora los tomas? Cuando me despierto. Ya. ¿Y a qué hora te despiertas?
A veces a las 9 me despiertan, a veces me despierto a las 12. Busquemos la estrategia para que puedas tomarte el medicamento todos los días a la misma hora y después sigue durmiendo si quieres, pero tómate el medicamento. Ese es el hábito. Y después en la tarde dediquémonos a el mosaico que a ti te gusta tanto, pero parte todos los días a las 5 de la tarde. No antes, sino después, a las 5. Y esas tres cosas establécelas como hábito ancla. Y sobre eso levantamos el resto de tu rutina, porque se van a empezar a abrir espacios y porque además tú ya te vas a haber probado a ti misma que puedes establecer un hábito. Y eso como técnica funciona bastante porque aborda más de una dimensión de dificultad que puedo tener al momento de tener una rutina. Y además una forma también inicial de trabajar esto del sentido de capacidad, porque muchas veces cuando he tenido problemas de salud mental y he hecho mucho esfuerzo por mejorar, llega un minuto en que dice que parece que ya no puedo y empiezo a bajar los brazos. Y eso también es algo que impacta mi volición, porque ya no tengo el sentido de, no tengo la información necesaria o la sensación de poder enfrentar un desafío y abandono. Entonces, ahí también tengo que volver a retomar eso. Y eso todo eso es un trabajo que se realiza en terapia ocupacional, pero que también tiene mucho que ver con el descubrimiento personal. Así es. Gracias, Eh, Leonardo. ¿Continuamos con algo más o cómo lo... A ver, ¿qué hora es? Van a ser las 12:30 ya. Ya, la última de la última, ¿ya? Y cerramos. Ya, ¿Enviarás tu mail? ¿Sí lo envió, Leonardo? ¿Está en el escribo de chat? nuevo. Ah, no, que lo mandé solamente al host and panelist. Cometí un Ah, error. Ahora sí, dos. Ya, ahora ahora sí. sí, este es mi correo y si alguien quiere, también me puede encontrar en LinkedIn. En Instagram no, porque publico puras leceras. Ese no tiene nada de profesional, así que ahí no. Ese es En la personal. fundación hay muchos que creen que con el diagnóstico se acabó la vida laboral y social. Fíjate que en ocasiones sí, po, pero en el sentido de que cuando yo recibo el diagnóstico no me acompaño en esta identificación, en la aceptación del diagnóstico, caigo en mi propio autoestigma y yo soy el que me restrinjo, no es el diagnóstico, es cómo yo proceso el diagnóstico. Entonces el acompañamiento en los grupos de pares es súper importante porque ahí puedo rescatar la experiencia de otras personas y saber que mi vida no se acabó con el diagnóstico, sino que tengo que encontrar la forma que puedo modificar mi ocupación para seguir con la vida. Pero en general los trastornos de salud mental se entiende, en las problemáticas asociadas a la salud mental se entiende que recibir el diagnóstico es un corte en la vida, pero yo puedo seguir después de eso. Consuelo Diz comenta su experiencia también, dice que en el ambiente familiar las cosas son complejas. Cuando soy funcional todo es perfecto, cuando no es así suele decirme que soy floja, que paso acostada. ¿Qué puedo hacer para que pueda comprender? Eh, Hay una charla que está en el YouTube del Círculo Polar que habla solo de volición y que de hecho hace la diferencia entre flojo, cómodo y desmotivado. Muéstrale ese video. Ahí está explicadito clarito que una persona con desmotivación no es floja, porque el flojo es un estilo de vida. Yo soy flojo, el estilo, ese es mi estilo de vida. Ser cómodo es una elección de cómo yo hago las cosas, lo hago con el mínimo esfuerzo. Pero si no me puedo levantar, eso ya es otra cosa, eso es desmotivación. Entonces yo te sugiero, Consuelo, buscar el video en YouTube. Em, Escuché que ahora le llamarán SEA y no trastornos. Ya, SEA es condición del espectro autista y tampoco le estamos llamando SEA porque no es una condición, porque todavía estamos centrados en la persona. Ahí estamos hablando de persona en el espectro autista. Y en España, de hecho, se abandonó el término trastorno, pero eso tiene que ver solamente con el espectro autista, el DSM-5, que es el catálogo de salud mental, por decirlo de alguna manera, va a salir el 6 en 2 años más y todavía usa el término trastorno. Nosotros no tenemos que entenderlo como trastorno a veces, ¿ah? Es importante que lo entendamos como que nuestras problemáticas de salud mental son el resultado de nuestras características personales interactuando con las características del ambiente.
Entonces, en algunos ambientes podemos tener experimentar problemas de salud mental y en otros no. Epigenética. Hay un, como, es que lo que pasa es que por eso hablamos de ciertas características de la persona. Yo, por ejemplo, como característica, puedo tener variaciones en el ánimo, pero eso podría o no generar un problema de desempeño ocupacional, un problema de participación, porque tiene que ver también con el ambiente. Por ejemplo, un ambiente laboral que está psicoeducado no va a generar problema de desempeño ocupacional. Entonces, ¿el problema está en la persona? No, pues. El problema está en cómo el ambiente va lidiando con ello. Y ese es el entendimiento de participación ocupacional que tenemos en este minuto, al cual debiésemos apuntar más. Y el ambiente es el que confluye más finalmente. Sí, es que ese es el Eh, tema. Estamos avanzando hacia un entendimiento, le llamamos el modelo, como lo mencionaron antes. Antes teníamos el entendimiento de la discapacidad y la funcionalidad desde el modelo médico. El problema está en la enfermedad. Después salió el modelo social. El problema está en cómo la sociedad acepta que hay personas que tienen problemas de funcionamiento, o sea, como que experimentan problemas de funcionamiento. Y ahora el nuevo modelo, que no es nuevo porque viene de los años 80, es el modelo biopsicosocial. El funcionamiento de la discapacidad es la interacción entre la persona y el ambiente. Y suena como información nueva porque por algún motivo nos estamos quedando pegados en lo médico. Pero esto es algo que la OMS dijo en los años 80. Oye, Leonardo, quería hacerte otra pregunta porque hablaste de que el DMS5 va a pasar al DMS6 y también en el fondo hay un tema entre científicos con el TDAH y creo que también va a cambiar en el Hay un DMS6. término hermoso que estamos tratando de promover que es atención divergente, que Pero, es, en el fondo es el entendimiento de la neurodiversidad. Lo que vamos a entender es que, lo que estamos tratando de entender es que ciertos desarrollos atípicos del sistema nervioso central los estamos entendiendo como trastorno, pero si lo entendemos como característica y le quitamos la perspectiva patologizante, es más fácil lograr el bienestar. ¿Por qué sabe esto? Porque cuando la persona recibe la perspectiva de trastorno y de patología, rapidito detrás de eso viene el trastorno de ansiedad, porque hay un sobreesfuerzo por querer cuadrar con la normalidad. claro. En el espectro autista eso se está desarrollando mucho, pero también se está sumando el trastorno afectivo bipolar, el trastorno limítrofe de personalidad, el trastorno de déficit atencional, el síndrome de Down Pero el déficit también. atencional va a cambiar el nombre porque el déficit atencional se separó entre atención y lo emocional se dejó aparte. Entonces ahora se está confluyendo las dos, que es Es que distinto. es, Cambiando un- totalmente. es una perspectiva que vamos a llamar capacitista. Estamos centrados en las capacidades. Entonces el déficit atencional solo lo entendemos como la incapacidad de mantener la atención y la concentración, el déficit. Pero como es una alteración en las funciones ejecutivas superiores, la relación social también se puede ver alterada, el manejo emocional se puede ver alterado. Y esas son las cosas que no se abordan. De hecho, el medicamento que tomamos para el déficit atencional es el que te mantiene concentrado, como si fuese ese el único problema, y no lo es. Y el problema grave, porque al final igual es un problema en el neurodesarrollo. Entonces, Mm, la Voy a atención es un invitarle, síntoma de... claro, yo ahí les invitaría a no a pensar, porque sí es algo, es una situación de neurodesarrollo, pero no sé si es un problema. Es un desarrollo atípico que está siendo considerado trastorno, Y que es más pero no, lento de maduración del aquí, es como el de la hora y de lo que va a pasar más adelante. por eso es que se habla de desarrollo atípico finalmente, porque nos sigue los patrones esperados para la campana de Gauss, la del medio, ¿verdad? Como lo que la gran mayoría sigue, como esto de lograr caminar a los 2 años, lograr hablar o sea, lograr hablar, sí, también como a los 2 años y medio, 3 años, La explosión lograr del jugar lenguaje a con los dos pares a los 5. supuestamente. Romper los estadios de Piaget también. Uh, Ya, Leonardo, vamos cerrando porque el tema es como muy para largo sobre eso, ¿cierto? Ya, bueno, vamos cerrando, dándote las gracias enormemente, porque aparte tu manera de explicar las cosas, tu dinámica, tu energía, yo sé que no es porque estáis tomando psicoestimulantes, no, no, Leonardo, no. es Hoy así, no. hoy no, Hoy no. Ah, mentira, no hoy tomo. no, no, no necesita, no necesita. No, no, con mi nivel Así que dopaminérgico ya es suficiente.
Está bien, no más, sería mucho. Así que muchas Sí. gracias y de verdad por tenerte y siempre las ganas de ayudarnos, de comprometerte, de explicarnos. Así que muchas gracias, de verdad que te doy las gracias y para que tú también te despidas de toda la comunidad que te ha estado viendo. Gracias por la convocatoria, que fueron más de 100 personas. Y bueno, después de eso vamos a dejarlos con Rodrigo Valenzuela, que es nuestro director ejecutivo, que cerrará este espacio. Ya, Leonardo. Les quiero dar las gracias por la oportunidad de hablar de estos dos temas que a mí me apasionan mucho, que es la salud mental y la terapia ocupacional. Me gusta mucho participar en los espacios en donde las personas pueden activamente resolver consultas y también tomar partido en los procesos de logro del bienestar. Eh, Quedo completamente a disposición de la comunidad si quieren hacer consultas más específicas. Vuelvo a enviar mi correo por si quieren hacer cualquier consulta. Estamos dispuestos a resolverlo por correo electrónico de manera libre. Nada, espero poder seguir participando de las siguientes instancias también, pues quedo completa a disposición. Sí, gracias Leonardo, siempre disponible. Ya está en nuestro canal de YouTube, más o menos 3 años atrás, ahora nuevamente, y de hace poquito tuvimos una charla presencial. Siempre te agradecemos tu disposición, una charla muy pedagógica, muy práctica también. Gracias realmente porque nos ayuda mucho en poder ser un soporte comunitario. Finalmente de eso se trata, ¿no? No se trata solo de un diagnóstico y como hoy lo comentaste, de solo la persona, sino que es muy relevante la comunidad y eso es lo que hacemos en Círculo Polar finalmente. Comentar a las personas que se conectaron que fuimos principalmente 90 sobre 90, nunca bajó ese número, entonces quiere decir que todos se quedaron hasta el final. Y que esta charla va a quedar disponible durante la semana en nuestro canal de YouTube. Entonces recomiéndenla, va a estar ahí y si ustedes también quieren volver a verla, también va a estar disponible de manera gratuita. Así que solo eso para cerrar. Gracias, Paula. Impecable como siempre y un abrazo. Un abrazo, Leonardo, que estés muy bien. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao, descansen, que tengan buen fin de ahora pasar un rato en familia.